Bueno, muy buenas tardes con todos y con todas. Qué gusto encontrarnos una semana más en este interesante curso que es parte importante de su especialidad. Vamos a ver ahora un tema muy importante que de alguna manera lo hemos abordado en otras unidades, lo hemos visto referencialmente, hemos hablado de la participación, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con el gobierno y el Estado abierto en el país, ¿sí? Seguramente más de uno de ustedes conoce de lo que se trata el gobierno, el Estado abierto, y por ello es tan importante que veamos dentro del curso de gobernanza a qué nos referimos con ese gobierno y Estado abierto. Y, por supuesto, tiene directa vinculación con la participación ciudadana, ¿sí? El elemento central para el gobierno abierto es precisamente que exista o ese afán de construir participativamente los espacios, de que esa participación sea real y tanto así que el gobierno ha suscrito años atrás, pues, algunas iniciativas para ser parte en un momento del gobierno y ahora del Estado abierto. Ustedes dirán, sí, esta iniciativa es importante, pero tenemos también una instancia, una institución que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿sí? Y tal como todos conocemos, pues el Consejo es una entidad pública que fue creada en la Constitución en el año 2008 y forma parte de la función de transparencia y de control social. Hay un mandato constitucional que le atribuye al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación de los ecuatorianos. Además, este artículo 207 que señala su razón de ser expresa que debe impulsar y establecer mecanismos de control social en los asuntos de interés público y además designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y con la ley. Hoy por hoy vemos que el Consejo ha tenido una serie de atropellos precisamente por esas designaciones y más de uno sostiene que quizás no es esta la mejor vía para ganar institucionalidad en cuanto a participación ciudadana se refiere. Sin embargo, este es el aparataje legal por el que existe el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, antes conocido como Comisión de Control Cívica de la Corrupción, de la que se originó pues en la instancia actual. Efectivamente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una función más del Estado, ¿sí? El marco constitucional establece 5 funciones en el país. Una de ellas es la función ejecutiva, otra la función legislativa, una tercera la función judicial y la justicia indígena, la tercera, la función de transparencia y control social, que la integra este consejo, y la quinta, la función electoral, ¿sí? Entonces, es importante conocer el peso de esta institución y pues el contrapeso que juega entre estas 5 funciones concebidas de acuerdo al marco constitucional, ¿sí? Así, el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social forma parte de esa función de transparencia y de control social, es la cuarta función del Estado, según el orden constitucional, y en esta función también están integrada la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias, ¿sí? Entonces, es una función importante del Estado. Ahora, ¿cómo se ha llevado el manejo de la participación ciudadana en el país? Pues un buen camino para hacer este análisis es a través de los mecanismos de democracia directa que hemos tenido. Y estos mecanismos, al igual que se han aplicado en todo el globo terráqueo, estos diferentes mecanismos en el país se han dado desde arriba. Digamos que en otras latitudes se usan estos mecanismos para que ejerzan un rol de contrapeso con el gobierno. Es decir, frente a una serie de inquietudes, frente a una serie de posibilidades de mejoramiento en la sociedad, eh, la ciudadanía puede organizarse y pedir una consulta, un referéndum.
¿Qué ha sucedido aquí? No necesariamente es la ciudadanía la que llama a esta consulta o a este referéndum, sino que en su mayoría, ya vamos a ver una excepción, en su mayoría estos procesos han venido desde arriba, es decir, es el propio mandatario, el propio gobierno, quien ha llamado a estas consultas populares o referéndum, por lo que se conocen como mecanismos que vienen desde arriba y como su nombre lo indica, pues cambia completamente la razón de ser de su existencia. Son varios los plebiscitos que hemos tenido en el Ecuador a lo largo de su historia. Muchos más estarían en esta lista si no fuera porque han habido otras iniciativas que son territoriales locales, pero perdón, los mecanismos que han sido de carácter nacional son 14 hasta lo que va de nuestra historia como país y simplemente para recordarles, les voy a poner aquí sobre el tapete, ¿no? En 1869, Gabriel García Moreno llamó a la primera consulta popular, ¿sí? Sobre varios aspectos de la sociedad en ese momento y llamó fue el primer llamado a una consulta. Es decir, nosotros ya tenemos una tradición amplia en cuanto al uso de estos mecanismos. Luego de la dictadura, que en el caso ecuatoriano fue menos compleja que en otros países vecinos de la región, en 1978 se conformó un triunvirato para ese retorno a la democracia. Entonces hubo acuerdos pacíficos con eh, la, la- el grupo militar que estaba al mando y se acordó precisamente llamar a una consulta para todos esos temas de vital importancia en esta nueva sociedad que se estaba encaminando. Entonces, en el 78 se convocó a una nueva consulta, ¿sí? Igualmente, como les digo, viene desde arriba porque lo está llamando, en este caso, el símil del que sería el presidente, ese triunvirato que estaba para garantizar ese retorno a la democracia. Luego, en 1986, León Febres Cordero llamó a una siguiente consulta. En el 94 y en el 95, Sixto Durán llamó dos veces a la ciudadanía para que se pronuncie respecto a una serie de temas que tenían que ver con el orden jurídico constitucional del país. En 2006, Alfredo Palacio y el presidente que más consultas ha convocado la historia nacional ha sido el presidente Correa, quien ha llamado a 4 consultas populares en el 2007, 2008, 2011 y 2017. En 2018 con Lenín Moreno y en 2023 con Guillermo Lasso. ¿Sí? Estos son los 14 plebiscitos que han venido desde arriba. ¿Sí? Y seguramente a más de uno de ustedes van a decir, pero nos está faltando una consulta importante, una que realmente nos ha cuestionado como sociedad, nos ha sacudido respecto a un tema ambiental. Y este proceso, que si es desde abajo, es el único que hemos tenido en el país, es la consulta que se dio por el Yasuní. Recuerden ustedes que en nuestro país, que es tan sui generis, de que eh, porque así lo permiten los mecanismos, se llamó a una muerte cruzada y esto convocó a que nuevos candidatos pues sean parte de la papeleta electoral. En ese mismo llamado a estas elecciones anticipadas, ahí se aprovechó para hacer este pedido de la consulta del Yasuní. Este es un caso muy particular en la historia del país porque es el único que viene desde abajo. Es decir, el colectivo Yas Unidos recogió el número de firmas hace 10 años, figúrense. Hace 10 años el colectivo tuvo toda la convicción, todo el espíritu para sacar adelante un tema tan importante como lo es un tema ambiental, para mantener pues bajo tierra toda esta riqueza que como país tenemos. Por supuesto, hoy por hoy el debate es otro y figúrense esta decisión que se la pensaba pues por un mecanismo de democracia directa, consultar al pueblo hace 10 años tiene una implicación completamente distinta hoy por hoy. Pero
en esas condiciones, pues de igual manera, estos mecanismos de democracia directa nos ayudarán a ver, digamos, cómo de aquí en adelante, cómo son los nuevos procesos, ¿sí? Porque sería inadmisible que el próximo proceso que venga desde abajo, que haya ciudadanía que recoja firmas y no se desmotive al punto de que la Corte Constitucional después de 10 años les da la razón. ¿Qué pasará con esa nueva iniciativa que seguramente tendrá que ver con este u otro aspecto, no necesariamente el tema ambiental, pero habría que ver cómo este precedente marca una nueva ruta precisamente para que haya más posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie desde abajo? Entonces, como todos conocimos, en las pasadas elecciones ganó el sí en la consulta y efectivamente, tal como lo anunciaban en las redes, esta consulta nació de la ciudadanía, demostró ese consenso a nivel del país, ¿sí? Es un tema que realmente supo consensuar a nivel del país y pues es la primera vez que en el país se decide defender la vida y dejar el petróleo bajo tierra, ¿sí? Lo que para este colectivo se considera una victoria histórica para el país y para el planeta. Sin embargo, habrá que ver hasta qué punto se puede cumplir después de 10 años con todo lo que esto implica. Entonces, en Ecuador, los pedidos de consulta popular obedecen a la voluntad política de las autoridades, a los gobiernos de turno, y esto hace que, a diferencia de lo que puede suceder en otros países de la propia Sudamérica, por ejemplo, Uruguay, en Uruguay es común que la ciudadanía pueda pronunciarse respecto a una serie de temas y el presidente de igual manera acepta en ese diálogo horizontal la posibilidad de que la ciudadanía pueda tener una visión diferente a la suya. Sí, eso se llama madurez política, solo por citar un caso en la región. Sin embargo, no siempre se da paso y, por ejemplo, en este caso, el colectivo Yas Unidos, pese a que cumplió con los requisitos, al final no tuvo éxito real, porque el éxito hubiese sido que en ese momento el petróleo pues se mantenga bajo tierra, pero ya después de 10 años, con todas las vías que se abrieron, con tanta explotación que ya ha habido, pues las circunstancias han cambiado completamente y vamos a ver en qué termina esto. ¿Qué pasó hace 10 años? Bueno, aquí está como para rememorar lo que significó el caso Yas Unidos. El colectivo intentó motivar una consulta para detener ese extractivismo en el Parque Nacional Yasuní, ¿sí? Una reserva ecológica como pocas en el mundo. Y de esa manera salvar a los pueblos que se encuentran en aislamiento voluntario. Recordemos que nosotros tenemos todavía pueblos no contactados, los Tagaeris, los Taromenane, y sobre todo pensando en esas etnias que constituyen un valor incalculable para nuestra sociedad, pues pensando en todo lo que eso significa, la consulta lo que propiciaba era detener ese extractivismo. La pregunta que se planteó fue la siguiente. ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? El colectivo completó en 2013 el número de firmas requeridas, es decir, 755.000 firmas en 6 meses, casi 1 millón de firmas logró hacerlo porque fue a nivel nacional y eso correspondía al 5% del padrón electoral que el Código de la Democracia señala como requisito para poder llamar a una consulta desde abajo. Y cumplieron el debido proceso para realizar esa consulta, ¿no? Eso fue en su tiempo y hay una serie de bibliografía que sobre esto se ha recogido, entonces ustedes pueden revisar, igual ahí hay todo una página que tiene Yas Unidos en 2020 en donde efectivamente se cumplió con ese debido proceso. Solo hasta septiembre del 2022 la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable para realizar esa consulta. Figúrense, hubo una serie de atropellos ahí, pero a la final, en el 2023, se llamó efectivamente a una consulta para ese tema. ¿Cuáles son entonces las dimensiones estructurales que menguan esa participación en Ecuador? Yo quisiera aquí como
hacerles reflexionar sobre el sentido precisamente motivacional que hay detrás de estos procesos. Creo que después de esperar 10 años, seguramente muchos de los actores que eran parte del colectivo Ya Unidos, en algunos casos fallecieron, en otros casos se dieron ya por rendidos y no constituye un factor que incentive, que genere mayor participación de ninguna manera y más bien es una desmotivación a esta forma genuina de participación. Entonces, así como esta experiencia importante que vale la pena reflexionarla a fondo, hay que pensar también en estos otros elementos que lo que hacen es mermar, hacer que se debilite la participación ciudadana. Un factor de ellos es la atomización de partidos políticos. Tenemos 279 organizaciones y lo que en un principio se pensaba que podía ser una vía para que sea una sociedad plural, para reconocer el derecho de todos a conformar una organización política, se transformó en una demagogia. Este rato nadie sabe a quién pertenece, cuál es el ideal, ni siquiera podemos hablar de tendencias marcadas, es decir, esto es realmente un tema que cayó en la demagogia. Por otro lado, hay desconfianza con los organismos vinculados a la democracia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo Nacional Electoral, y esa desconfianza, por supuesto, que no aporta a la legitimidad de todos los procesos que tienen que ver con la democracia y con la participación en el país. Hay un agotamiento del espacio de los mecanismos de democracia directa y este hecho lamentable reciente que además nos preocupa cuando estamos en una nueva jornada electoral, pues la violencia política, ¿no? El caso del asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio es algo que conmovió al país y que hace que justamente pues se desmotive la idea de poder participar. Si hablamos a nivel de la región, pues vemos que no es un tema aislado solamente en el país. Se hablaba de que después hubo una tercera ola de la democracia en todos los países al final de la década de los 70, pero resulta que esa ola empezó a tergiversar ese espíritu que recogía esos valores democráticos y se habla de que esa ola se acabó. A partir del 2008, a decir de la directora de Transparencia Internacional, resulta que se forma una serie de elementos para considerar un annus horribilis, un año horrible, en donde permea la corrupción, en donde hay síntomas inequívocos de fatiga, ¿sí? De la primera clase recuerden que hablamos de esa fatiga de la democracia, que afectan la política y los países de América Latina. Hay indicios de que pueden encontrarse en democracias de otras latitudes y en su mayoría no representan una originalidad latinoamericana. Sí, hay como indicios democráticos, pero no quiere decir que a nivel territorio esto sea un tema como tuvimos en una ola ese crecimiento, ese auge democrático que hoy por hoy lamentablemente no nos acompaña. Hay un malestar que impera en las sociedades y en la crisis que afecta a las instituciones representativas, ¿no? Las organizaciones políticas cada vez pierden más prestigio y lamentablemente como sustento de una democracia, pues están completamente debilitadas. Como decía un inicio, esa atomización de organizaciones políticas en el Ecuador es parte de esos síntomas inequívocos de la fatiga que nos está rondando. La mejor manera para prevenir esa fatiga, para prevenir la propia corrupción, es participar. Lo hemos dicho más de una vez en diferentes análisis que hemos tenido. Sin embargo, vale la pena recalcar, y aquí traigo también una fotografía sugerente, ¿no? Que grafica muy bien cómo la corrupción puede convertirse en esa fruta podrida que lamentablemente es capaz de contagiar el entorno, ¿no? De volver todo, pues lamentablemente de echarlo a perder. Entonces, eh, la participación, por supuesto que ayuda, pese a que puede terminar fatigándonos
resulta que el que se marque ese precedente para Yasuní, el que no se hayan cansado en el intento, representa para todos los ecuatorianos una valía enorme para continuar participando. Y, por supuesto, una vía de participación abierta para todos es el gobierno abierto, ¿sí? En el país, nosotros hemos, como les digo, somos parte del núcleo de gobierno abierto. Hay un grupo núcleo, sí, que está integrado por la presidencia y aquí están todas las instituciones que apoyan esta iniciativa, que lo que propone es plantearse objetivos en torno a la integridad, a la integridad pública, a poder tener estos desafíos y a remar todos hacia el mismo lado, ¿no? Entonces, este grupo núcleo, además, está promovido por la presidencia, lo integran la Secretaría General de la Administración Pública, la Secretaría de Gobierno Abierto, hay también el sector de las ONGs, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Fundación de Ayuda por Internet, la Fundación para el Avance de las Reformas y Oportunidades, la Fundación Esquel, el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, la Universidad de los Hemisferios, la Universidad Técnica Particular de Loja, la Secretaría Nacional de Planificación, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Entonces, nosotros como IAE somos parte de este grupo núcleo y por supuesto apoyamos todas esas iniciativas y es importante que también desde los diversos espacios conozcamos de este tipo de iniciativas que lo que hacen es promover esa participación y considerarlo como el elemento central para que exista el gobierno abierto. Hoy por hoy tenemos un segundo plan de acción, hay compromisos formales, los hemos suscrito desde 2018, son compromisos bien estructurados. Y si puedo hacer una reflexión autocrítica, les comenté que nosotros somos parte de ese grupo núcleo, sin embargo, siempre es importante tener esa capacidad autocrítica, ¿no? Algo que no ayuda en este proceso es que se queda en el nivel de lo técnico. Hace falta una participación real. No es posible medir cambios tangibles que impliquen una coparticipación ciudadana. De ahí el llamado a que todos nos apropiemos de estas iniciativas, conozcamos más y efectivamente podamos hacerlo parte de nuestra vida, podamos usar esos canales que existen para la participación. Les invito a que igual ustedes puedan abrir las iniciativas de gobierno abierto que existen. Sí, hay una iniciativa Open Government Partnership y aquí hay pues todo el camino que ha recorrido, eh, todo el camino que se ha recorrido, no sé si se está compartiendo, todo el camino que se ha recorrido y ustedes pueden revisar, sí, con mucho más detalle. Frente a ello, nos quedan enormes retos, ¿sí? Es importante que ustedes conozcan una iniciativa en marcha, los compromisos adquiridos, pero también cuáles son los grandes retos que nos quedan como sociedad. Bueno, es necesario que la ciudadanía se empodere de esos canales de participación. Me parece que en la primera clase alguna colega de ustedes sugirió y lo dijo, bueno, hay un canal de denuncias, pero resulta que no se empodera a la ciudadanía. Pues ahí está el gran reto, ¿no? El que en todos los espacios la ciudadanía pueda sentirse corresponsable, ¿sí? Pueda sentir que utiliza ese canal. Porque si no, entonces estamos dando luz verde para que todos los problemas de los que nos quejamos cada día con torno a la corrupción, a la falta de integridad, se mantengan vigentes. Hay una necesidad de que haya mayor involucramiento en la dinámica plebiscitaria, ¿sí? En que podamos también ser parte de llamar a una consulta, de hacer nuevos colectivos al estilo de Ellas Unidos y que no perdamos esa esperanza, esa fe de que pues seguramente en un segundo momento no tengamos que esperar 10 años más. Esos procesos plebiscitarios robustecen, ¿sí? Robustecen a la sociedad, aportan precisamente a sentirnos parte de la solución y lo más importante, hacer ese contrapeso con el gobierno. Eh, Hay una serie de iniciativas que vienen desde arriba, pero no hay mucho,
No hay mucho mérito en ello si es el propio gobierno el que lo propone. Claro, tiene todo a su favor. Pero hacerlo desde abajo, hacerlo con la convicción del caso y encontrar temas que nos conecten como sociedad, pues es un camino cuesta arriba, pero se requiere para que una sociedad sea mucho más democrática, tenga una participación real, se requiere que activemos esa dinámica plebiscitaria. Y el reto mayor, ser persistentes, ¿no? A mí me encanta quienes estamos aquí en esta red. Tengo una colega, Irma Jara, que siempre dice, quien se cansa pierde, ¿sí? Que si te cansas de activar los mecanismos, si te cansas de pronto de exigir tus derechos, pues pierdes. La persistencia es el reto mayor si queremos realmente convertirnos en una sociedad mucho más corresponsable con el quehacer de la cosa pública. Y el futuro del gobierno abierto en Ecuador, pues bueno, el futuro del gobierno sobre todo debería reconocer las actorías locales. Como les digo, hay que ser muy autocríticos en general en la vida académica, creo que aprendemos a ser muy autocríticos y algo que nos falta es reconocer las actorías locales, esas actorías locales capaces de transformar un entorno y que a veces desde la centralidad nos olvidamos, ¿no? Entonces, el futuro del gobierno abierto debe poner atención, poner la lupa en esas actorías locales, promover mecanismos de democracia directa, construir iniciativas coparticipativas, ¿sí? Es como el futuro está precisamente para garantizar que la democracia no sea una entelequia, que el que haya una sociedad más equitativa, más justa, sea un tema tangible. Así que hay grandes retos para el gobierno abierto. Les invito a que ustedes ingresen a la página, revisen todo lo que ahí ha sucedido, no solamente aquí, sino a nivel de la región, pero se requiere sobre todo que haya activación de la ciudadanía, si no, pues va a ser una iniciativa netamente técnica. Esa ha sido la clase de hoy. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado y hayan aprovechado tanto como lo he hecho yo, preparando justamente los temas que considero que nos ayudan a contribuir de mejor forma en nuestra sociedad y en los espacios en los que nos desarrollamos. Muchísimas gracias por su atención.